Es momento de mirar hacia adentro, de conocer nuestros propios estados mentales. Es momento de introspección. La salud mental es prioritaria en el desarrollo integral de los seres humanos. Por ello, en Introspección hablaremos de salud mental y promoveremos el autoconocimiento. Bienvenidos a Introspección. Hola a todos, bienvenidos a Introspección, el lugar donde se habla sobre salud mental y temas relacionados que tienen que ver con el mundo de la psicología. Hoy vamos a tratar un tema muy relevante dentro de Introspección, pero antes quiero darle la bienvenida a Julio César López, nuestro especialista de hoy, que es licenciado en Psicología con maestría en Ciencias Forenses. Un gusto que estés por aquí, César. Bueno, gracias por la invitación a tu espacio, al espacio de ustedes. Estaremos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con algo que se llama situación depresiva o trastornos depresivos. Justo como lo acabas de decir, yo iba a comentar a las personas que nos escuchan que ocasionalmente suele uno sentirse triste, pero cuando la tristeza dura más de cierto tiempo, ahí ya puede haber un cierto problema. Cuando pasa esto, quizá podamos estar en una depresión. Entonces, César, ¿qué es la depresión? Mira, comentas algo muy acertado. Es normal que ciertos eventos pues, nos hagan sentirnos de tal forma, ¿sí? Sentirnos tristes, ¿no? Y es normal que durante varios días, durante un cierto intervalo de tiempo, pues nos sintamos de esta forma, con tristeza. Desde ciertos manuales diagnósticos se habla que ya a partir de 15 días en adelante una tristeza presente ya puede recibir el nombre de trastorno depresivo, pero aparte va acompañada de otra sintomatología. Esto quiere decir que entonces la depresión pues pasa a ser un síndrome, y síndrome es un conjunto de síntomas que además de la tristeza, sí, que creo que es la emoción que puede estar presente, ¿no? en este cuadro, pues la persona va a experimentar también enojo, va a experimentar ganas de llorar, llanto fácil, sentimientos de culpa, sentimientos de minusvalía, presión torácica, sensación de vacío, temblores, baja energía, sí, cansancio, dolor de cabeza. Por eso pasa a ser un síndrome, porque no nada más ya es una tristeza, sino también hay otros malestares que están presentes al mismo tiempo. Ok, César, un dato interesante a todo lo que hablas, a todo ya, como lo comentas, síndrome, porque son ya una cantidad de síntomas. Un dato interesante es de que la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todas partes del mundo. Hay 300 millones de personas en el mundo con el trastorno depresivo. Entonces, ¿quiénes pueden padecer depresión? No, inclusive si nos vamos como algo más local, no en consultorio. Yo creo que a la semana, si te doy un número, no sé, de 8 pacientes nuevos, ¿va?, que buscan por primera vez atención psicoterapéutica, de esos 8, 6, 7 tiene que ver con un cuadro depresivo. Aquí lo interesante es saber qué lo está llevando a sentirse de esa manera, ¿sí? Porque es muy común, creo que por el sistema médico, que la gente, cuando tú le preguntas como terapeuta, ¿qué te trae por acá, no? ¿Qué está pasando que vienes a terapia? Pues la gente se vende con un listado de sintomatología. Entonces te van a decir, me siento triste, lloro, estoy cansado, no puedo dormir, ¿va? Un listado de síntomas, pero ¿qué lo está llevando a sentirse de esta forma? ¿Sí? ¿Qué problema lo activó o qué lo está llevando a sentirse justamente con este malestar que lo planteó pues acudir a una atención por un profesional?
8 de cada 10 personas, pues sí es una cifra alarmante. Volviendo a los datos, 3.6 millones de personas en México, 300 en el mundo, y pues bueno, en tu consultorio 8 de 10. Creo que ahora estamos hablando de un trastorno bastante común, pero pues con cifras muy, muy duras, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de personas pueden tener depresión? He escuchado que las mujeres pueden tener un poquito más tendencia, pero en sí, ¿qué es lo que provoca la depresión? Claro. Regularmente, ¿no? Claro, y sí, si lo llevamos como a así hombres o mujeres, ¿no? Yo creo que lo veo más en consulta en mujeres, pero no porque sean más vulnerables a la depresión, sino creo que por generalidad la mujer es más atenta y más cuidadosa en su salud, tanto física como psicológica o emocional, ¿sí? Entonces buscan una atención profesional pues lo más pronto posible. Algo que me encanta en estos tiempos es que justamente en redes sociales, televisión, radio, Facebook, no faltan esas cápsulas o esos datos de información de salud mental que ahora la gente en pocos tiempos, no de malestares, recurre pues a una persona experta en salud mental, ¿sí? Cuando le preguntas como ¿y qué tiempo tiene presente este malestar, no? Hace 15 días, hace un mes, ¿sí? Hace 6 meses, cuando quizá a lo mejor 5 o 10 años atrás, tengo 2 años con esta situación, ¿va? Tengo 5 años que no puedo dormir. O sea, la gente está buscando una apertura. Creo que entonces lo veo más como mujeres que buscan una atención profesional, pero todos somos vulnerables y susceptibles a padecer un cuadro depresivo. Inclusive, si revisamos como libros más antiguos, el ser una persona ya adulto mayor, jubilado, pensionado, era como más vulnerable, ¿no? A padecer un cuadro así. Y ahora, gente muy muy joven. Sí, he visto que ha aparecido este trastorno depresivo entre jóvenes de 15 a 29 años. Incluso hay un riesgo latente. Decían que las personas que con bajos recursos eran más susceptibles al trastorno por la diversidad de problemas que pasan, ¿no? Las personas que tienen problemas a día a día, a una persona mejor acomodada en un estrato social alto, que al final no respeta, ¿no? Claro, no, y si tú a lo mejor si les genera como un poco de duda de cuál es ese estresor, o cuál es ese problema que nos lleva a experimentar un cuadro depresivo, creo que también la mayoría tiene que ver con situaciones de problemas de pareja. Problemas de pareja creo que es el estresor como más latente. Una depresión, como te comentaba, es esperable que reporte tristeza. Tristeza tiene que ver con 2 cosas comúnmente: pérdida o amenaza de pérdida. Sí, si no es a lo mejor un matrimonio, pero estoy en un noviazgo, está en riesgo de perderse. O estamos en unión libre y está en riesgo de separarnos, o estamos casados, ¿no? Ahorita hay un tema, y puede ser otro tema inclusive, pero dependencias afectivas. Claro, es un tema muy interesante que después vamos a tocar en este podcast. Entonces, quiere decir que el tema afectivo es un generador del trastorno, o sea, muy, muy común. Sí. Esta parte de las dependencias, muy rápido te lo comento. Donde yo sé que me tengo que ir de esta relación y no me puedo ir. Claro, sí. Donde a lo mejor en tu presencia me hartas y me enfadas, pero en tu ausencia te extraño. Interesante ese tema de lo afectivo. César, entonces, tipos de depresión, ¿cuáles serían? Mira, desde los manuales diagnósticos, el más común creo que es trastorno depresivo mayor, así se le conoce. Para este diagnóstico tiene que ser mínimo la sintomatología 15 días hasta un límite de 2 años. A partir de 2 años en adelante, estos manuales clasifican o nombran a este cuadro depresivo como trastorno depresivo recurrente o persistente, entre paréntesis distimia.
solamente que la distimia sí se caracteriza por sintomatología depresiva, pero son como un tanto leves, por así decirlo, que te permiten ser funcional ante el mundo. Trabajas, tienes una pareja, produces dinero, vas a la escuela, inclusive el mundo puede pasar desapercibido que estás depresivo. Algo que sinceramente me molesta y me choca mucho de estos manuales es que clasifican, por ejemplo, el CIE, depresión leve, moderada o severa, ¿no? Sí, claro. Y los que hemos tenido depresión, que alguien te diga tu depresión a lo mejor es una depresión leve, cuando me siento muy mal, sí, cuando estoy sufriendo y me dices que es un cuadro leve, ¿sí? Pero leve implica que cumple de cierta cantidad de síntomas, cumple con una cantidad en específico y aparte eres funcional, ¿sí? Creo que la ventaja que encontramos acá es que se pudiese poner peor el cuadro depresivo y entonces levantarte de la cama es un reto. Entonces quiere decir que ya un cuadro grave de depresión puede llegar a la incapacidad de hacer pues tus cosas del día a día, a lo cotidiano completamente. Definitivamente te va a alejar de todo aquello que le da un sentido a tu vida y entonces no te levantas de la cama. Sí, tu comedor lo vas a evaluar como kilómetros. Sí, no te vas a bañar, no te vas a asear. Sí, todo eso que le da un sentido a tu vida, como tu trabajo, tu pareja, tu familia, pues se empieza a descuidar o se empieza a abandonar. Y eso lo convierte en un cuadro depresivo grave, que inclusive pudiesen aparecer sintomatología psicótica, ¿sí? Presentarse alucinaciones o delirios por un cuadro depresivo. A veces la gente de repente es una esquizofrenia, ¿no? O una fase de manía, hipomanía, consumo de sustancias, ¿no? Porque está psicótico. Aguas, no dejes de lado que puede ser un cuadro depresivo también. ¿Diríamos que esta sería una de las consecuencias más graves o hay todavía consecuencias mucho más intensas? Mira, uno de los malestares que creo que los consultantes ocultan, que por sus creencias, su educación, sus valores, su religión quizá, te empiezan a decir es que tengo pensamientos que no me gustan, pensamientos que son malos, ¿no? En automático ya uno como terapeuta hay presencia de pensamientos suicidas, ¿sí? Son como ciertos niveles, por así decirlo, y es importante que la gente los conozca porque a partir de ciertos pensamientos ameritaría también ya ser intervenido y valorado por un médico psiquiatra, ¿sí? Es normal que en un cuadro depresivo, por así decirlo, leve, entre comillas, tú pienses nada más en la muerte, que se le llama pensamiento de muerte, ¿bien? Y un pensamiento de muerte es: quisiera morirme, quisiera irme lejos y nunca regresar. Okay. Quisiera dormirme, sí, quisiera dormirme y nunca despertar. Quisiera cerrar los ojos para siempre, ¿no? Para siempre. Inclusive también implicaría el quisiera irme lejos a un lugar, y aunque tengas hijos, pareja, familia, quisiera irme lejos solo, sí, donde nadie me conozca. Porque es un pensamiento de muerte, porque es dormirte para siempre, porque es desaparecer, porque es nunca regresar, ¿no? Es una alerta, es un pensamiento de muerte, ¿bien? La depresión sigue a lo mejor evolucionando, se sigue complicando el cuadro y vas a pasar a lo que se llama ideación suicida. Y la ideación suicida, el pensamiento va siendo más claro cada vez. Más constante. Más constante, más específico, y entonces de pensar o de querer quedarte dormido para siempre, me tomaría pastillas. Pero hay contacto con algo valioso en la vida que no lo llevarías a cabo. Yo me tomaría pastillas, pero por mis hijos no lo haría. Lo piensas, pero hay algo que hace que no lo hagas. Correcto, sí, contacto con algo significativo, ¿va? Y el pensamiento a lo mejor sigue evolucionando y sigue siendo más específico, y entonces brinca a un plan. Y el plan es día, método elegido,
un espacio en específico, una hora en específico, un momento en específico. Ese es un plan, ¿sí? O que si algo pasa en concreto, yo dejo de existir, ¿sí? Si te vas o si te dejas, va a pasar cierta cosa, ¿sí? Está anunciando ya algo muy específico que va a ejecutar. Interesante información para aquellas personas que pues quizá están pasando por un trastorno depresivo, ¿no? Cómo se va evolucionando ciertas ideas que pueda terminar en pensamientos suicidas, ¿no? Leí que hasta el 15% de personas con depresión terminan con su vida, entonces sí es un porcentaje alto también. Es un porcentaje alto. Es un porcentaje alto. Entonces, para recapitular, César, y la gente nos escuche bien, quizá a lo mejor pueda ya identificar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Tal cual. De una depresión, pues es esperable que experimente tristeza. Tristeza. Cuidado, porque tú puedes googlear una imagen de alguien depresivo, alguien llorando, alguien en el rincón, ¿sí? Alguien despeinado, ¿sí? Alguien a lo mejor con delgadez, ¿va? También puede ser una persona muy enojada. Cuidado, porque también es una emoción, ¿sí? Muy importante en la depresión. Muchísimo enojo, ¿sí? Te puede decir, no sé ni cómo me siento. Tristeza, entonces, enojo. ¿Qué pasa con el apetito? Se te dispara y comes en exceso y comes mucho. Se va a traducir entonces que al paso de ciertas semanas, meses, un aumento de peso significativo, o todo lo contrario, se pierde el apetito, ¿sí? Y entonces vas a bajar de peso en un tiempo muy considerable. Sentimientos de culpa, pobre autoconcepto o una pobre autoestima o baja autoestima. Aquí en el pecho una sensación de vacío, presión torácica, temblores, dolor de cabeza, pesadez en nuestra nuca, en nuestros hombros, en las articulaciones, ganas de llorar o llanto fácil, sí, que es normal que luego nos den ganas de llorar, pero lloro de la nada, sí. O hay gente que reprime el llanto, sí. Entonces es un conjunto de síntomas que caracterizan pues a una situación depresiva. Cuando alguien va a tu consultorio, ¿cómo diagnosticas la depresión? Sí, desde terapias contextuales habrá que hacer una entrevista semiestructurada, sí, una entrevista enfocada como en síntomas para empezar a descartar la sintomatología. También hay lo que se llama análisis funcional de la conducta, tenemos que realizarlo, que nos ayuda a determinar un cuadro depresivo. Y de terapias contextuales sí podemos aplicar ciertos instrumentos comúnmente conocidos como escalas, ¿no? Clinimetría, tamizajes. Solamente que desde acá la recomendación es no basarnos en el resultado de un instrumento nada más para yo determinar cómo tiene una depresión. En conjunto es un análisis, una entrevista semiestructurada, una entrevista basada en síntomas y, ¿por qué no?, aplicar ciertos tamizajes. Solamente que el tamizaje es para conocer cómo la evolución, ¿sí?, de tu cuadro depresivo. ¿Cuál sería el tratamiento ya al diagnosticar a una persona con depresión, sea leve, moderada o sí, ya en un estado grave? Claro, una vez que se determina como tienes un cuadro depresivo, es bien común que alguien depresivo también tenga al mismo tiempo otra situación que es síntomas de ansiedad. Sí, eso me han preguntado de por qué tengo depresión, pero por qué tengo a lo mejor distensión abdominal. Sí, porque hay a lo mejor temblor en las manos, porque hay ansiedad. Estoy depresivo, pero también tengo ansiedad. Sí. Uno de los tratamientos que ha mostrado mejor evidencia en la atención de situación depresiva se llama activación conductual. Es un tratamiento, como su nombre lo dice, activación conductual. Tienes que moverte. Sí, tienes que accionarte y hacer cosas que tú sabes que haciéndolas pues le dan como ese sentido a tu vida, te generan un tanto de placer, te son pues sí, muy, muy placenteras, que antes de que llegara el cuadro depresivo ya lo hacías y que tú sabes que funciona. Solamente que hay como ciertas
principios para que la activación conductual funcione. Te menciono alguno muy rápido. No lo digas, hazlo. Si nada sirve que tú digas como voy a ir a caminar si no lo llevas a cabo. Okay. ¿Sí? Hay otro principio, no obedezcas a tu estado anímico, obedece a tus acciones. Supongamos que tú dentro del tratamiento te propusiste ir a caminar el día viernes a las 5 de la tarde. Se llega viernes, 5 de la tarde, tienes que ir a caminar, ¿no? En tu acción. ¿Y qué te va a decir tu estado de anímico en ese momento? Mañana vas. No vayas. Duérmete. ¿Sí? Mañana caminas 2 horas, mañana caminas doble. Ajá. Suele pasar muy seguido ese. Ajá. Que tú mismo te dices, voy al gimnasio. Bueno, mejor mañana voy. Así es. Por ciertas circunstancias, ¿no? Porque tiendes al estado anímico, ¿sí? Y entonces la activación conductual dice el cambio viene desde afuera para modificar o sentirte, ¿sí? Diferente acá adentro. Y estamos volteados. La gente espera sentirse primero bien acá adentro para hacer ciertas cosas. Y entonces, pues, hay algo que se llama hipocresía emocional. Sí, yo me siento de tal forma y quisiera quedarme dormido, pero no lo voy a atender. Tengo que atender a mis acciones. Muy interesante, César. Consejos para afrontar una depresión, ya como punto de cierre. ¿Qué podemos hacer para afrontar? Y mi otra pregunta sería ¿el tratamiento se llevaría nada más con un psicoterapeuta o también se necesita de medicamentos para poder salir? La pregunta es muy buena. Ya en presencia, por ejemplo, de ideaciones suicidas, de pensamientos suicidas, es recomendable una atención también, pues, por un médico psiquiatra. Si el malestar a lo mejor del cuadro depresivo es muy intenso, que su vida está en riesgo, amerita evaluación por psiquiatría. Claro que también hay depresiones por causantes biológicas. Algo no está bien en el cuerpo, ¿sí? Alguna sustancia no está bien, hay un problema orgánico que me puede llevar a sentirme de tal forma y que no sea por un estresor, que sea por algo, sí, de causa orgánica. Como los bajos niveles de serotonina y hipotiroidismo, por ejemplo. Okay. Sí, una causa biológica, quien tiene problemas de hipotiroidismo lo lleva a experimentar constantemente, pues, bajones o cuadros depresivos. Estamos hablando de algo ya más químico. Así es. En el cerebro. Así es. Ok, entonces, últimos consejos para las personas que nos escuchan, recomendaciones que puedas tú darnos. Que la gente sepa que lo que experimentan se llama depresión, que tiene un nombre, sí, que es una situación, que es una problemática donde antes no estaba, entró a un cuadro depresivo, vamos saliendo de eso, sí, porque todavía hay gente que de repente dice está enfermo de los nervios. Sí. Claro. Y no se llaman nervios, es ansiedad o es una depresión, sí, y que esa situación tiene tratamiento, sí, y que se puede salir de ella bajo una atención con un terapeuta o con un equipo multidisciplinario. Me gustaría también para las personas que quizá no se tienen los recursos como para asistir a un terapeuta, o sea, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Porque la verdad es que hay mucha gente que no se tiene la posibilidad. Claro, y eso es una limitante, pues creo que en todo el estado que hay, sí hay instituciones, por supuesto, pero están saturadas. La agenda está apretadísima y ¿de qué sirve que hoy me sienta muy mal si tengo una cita hasta diciembre? Claro. Hasta enero del 2024. Sí, el sistema de salud pues está algo saturado, es entendible. Entonces no queda más que aconsejarle a aquellas personas que pasen a la acción más de pensarlo, ¿no? Lo comentaste hace ratito, ¿no? Tomar acción y hacer un lado el estado anímico. Por más ganas que quieras estar en tu cama o no hacer las cosas, pues hacer el esfuerzo de poder hacer aquello. Claro, siempre y cuando sean cuadros leves, esto pudiese funcionar. Si ya cuadros más moderados o severos, sí forzosamente es una atención profesional. Muy bien, pues César, pues muchas gracias. Y para aquellas personas que nos escucharon, pues aquí ya nos dijeron,
Si la tristeza persiste más allá de 2 semanas, tienes ganas de llorar por no saber qué, entonces, y tienes aquellos síntomas que se enlistaron en el programa, pues trata de acudir con un psicoterapeuta, porque quizá puede ser depresión. Es correcto. Muy bien, últimas, ¿dónde te podemos encontrar, César? Mira, actualmente tengo mi espacio particular, es Avenida del Valle, número 86, piso B, aquí en Fraccionamiento Ciudad del Valle. Tengo mi espacio terapéutico, y pues sí, importante atender la salud mental porque esto se puede complicar. Te agradecemos mucho que hayas venido a este espacio de introspección y esperemos que no sea la única vez que nos acompañas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por estar en este podcast. Estamos en Spotify, YouTube y Facebook como Introspección Podcast. Mi nombre es Denis Gómez y es un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en la siguiente. Es momento de nueva cuenta de mirar hacia el exterior. Gracias por acompañarnos en la introspección del día de hoy. Te esperamos la siguiente semana. Introspección.